Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo contenido. Hoy les traemos una obra fascinante de Mariano José de Larra, un autor que, a través de sus escritos, nos invita a reflexionar sobre la sociedad y las costumbres de su tiempo. En esta ocasión, exploraremos Doncel de Don Enrique el Doliente, una novela histórica que mezcla pasión, traición y justicia en un relato ambientado en la Edad Media. A lo largo de los siguientes 15 capítulos, nos adentraremos en las vidas de personajes complejos, enfrentándose a dilemas que reflejan las tensiones de la época, pero también aspectos universales de la naturaleza humana. Prepárate para disfrutar de esta narración fluida, detallada y profunda. No te olvides de activar la campana de notificaciones para estar al tanto de nuestras próximas historias. Comencemos. Capítulo 1. El legado de Don Enrique. La historia comienza en un pequeño castillo, rodeado de valles verdes y montañas distantes, en un reino que parecía detenido en el tiempo. La familia de Don Enrique, una de las más antiguas y respetadas de la región, estaba marcada por una tradición de honor, nobleza y, sobre todo, sacrificio. En este lugar de leyendas y secretos, nacía un joven destinado a ser mucho más que un simple heredero. Don Enrique, conocido entre los suyos como el Doliente, había pasado su infancia bajo la sombra de un padre severo, pero justo, un hombre de carácter férreo y decisiones tomadas con firmeza. El castillo, oscuro y lleno de historias antiguas, siempre fue su hogar, pero también su prisión. Las paredes del castillo, cubiertas de tapices que narraban las gestas heroicas de sus antepasados, eran un constante recordatorio del legado que debía llevar con orgullo. Un legado que, con el tiempo, pesaría más que cualquier corona. El padre de Enrique, don Rodrigo, era conocido por su valor en la batalla y su astucia en la corte. Su palabra era ley, y su mano, inflexible. Sin embargo, había algo en su mirada que reflejaba una tristeza oculta, un dolor del que rara vez hablaba. A menudo, durante la cena, su rostro se tornaba pensativo, mirando más allá de la mesa, como si sus pensamientos estuvieran atrapados en un pasado lejano, en el que aún resonaban las campanas de las batallas libradas. Don Enrique, al observar a su padre, sentía una mezcla de admiración y miedo. Sabía que no podía llenar los zapatos de un hombre tan grande, pero también sentía una creciente obligación de seguir su ejemplo. Él, aún joven, no entendía del todo la carga de ser un hombre de honor, de ser un líder. La vida de Don Enrique había sido tranquila hasta aquel momento, alejada de las tensiones políticas y las luchas de poder que marcaban la corte. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. Una tarde de otoño, un mensaje urgente llegó al castillo. Don Rodrigo había caído gravemente herido en una escaramuza con los enemigos del reino. La noticia golpeó a Don Enrique como una flecha afilada. El joven corrió al lado de su padre, con el corazón palpitante y la mente llena de dudas. ¿Qué haría sin él? ¿Cómo podría enfrentar las demandas de la nobleza? El temor a la pérdida lo paralizaba, pero al mismo tiempo, una extraña sensación de responsabilidad comenzaba a despertar en su pecho. Al llegar a la cámara de su padre, encontró a don Rodrigo tendido en la cama, su rostro pálido y marcado por la fiebre. La habitación, normalmente imponente y llena de luz, parecía ahora pequeña y sombría. Don Enrique se acercó con cautela y se arrodilló a su lado, buscando en los ojos de su padre alguna palabra de consuelo. Pero don Rodrigo, con un esfuerzo titánico, levantó la mano y, en un susurro, le dijo: «Hijo mío, ya es hora de que tomes tu lugar. El reino, tu honor, todo te pertenece ahora. No temas, no estás solo en esta lucha». Esas palabras, pronunciadas con una mezcla de resignación y esperanza, serían las últimas que don Enrique escucharía de su padre. En ese momento, el joven comprendió que su vida ya no sería la misma. El legado de su padre, tan imponente y lleno de sacrificios, había llegado a él, y con él venían los desafíos más difíciles de todos. El dolor de la pérdida sería solo el principio. Después de la muerte de don Rodrigo, la vida en el castillo se volvió aún más solemne. Don Enrique, aunque joven, asumió el peso de la familia y del título que le correspondía por derecho. Los días se llenaron de obligaciones, consejos de ancianos y amenazas de los rivales que no tardaron en percatarse de la ausencia del líder. Sin embargo, lo que don Enrique no sabía aún era que, más allá de las fronteras del reino, un mundo de conspiraciones y traiciones se tejía a su alrededor,
un mundo en el que el honor de su familia y la supervivencia del reino estarían constantemente en juego. A medida que las semanas pasaban, el joven doncel se veía sumido en un mar de decisiones difíciles. La nobleza que había conocido, esa de la cual su padre le había hablado, no era tan noble como él pensaba. Cada paso que daba, cada consejo que recibía, parecía arrastrarlo más lejos de la vida tranquila que había soñado. Sin embargo, había algo en su interior que lo mantenía firme: el amor a su padre, el recuerdo de sus enseñanzas, y la promesa hecha en su lecho de muerte. Así comenzaba la travesía de don Enrique, un joven marcado por un legado de gloria y sufrimiento, dispuesto a enfrentarse a lo que fuera necesario para proteger lo que quedaba de su familia y su honor. Capítulo 2. La sombra de la traición. Apenas habían transcurrido unos días desde la muerte de don Rodrigo, y la vida en el castillo de don Enrique parecía haberse detenido en el tiempo. Las campanas seguían sonando a lo lejos, como un recordatorio constante de la ausencia de su padre. Sin embargo, mientras el joven doncel intentaba adaptarse a su nuevo rol, el peso de la nobleza parecía cada vez más insoportable. La nobleza de los alrededores, al enterarse de la muerte de don Rodrigo, comenzó a rodear al joven con una multitud de mensajes, solicitudes y visitas. Algunos eran lisonjeros y otros, sutilmente interesados, buscando obtener favores o alianzas a través de la compasión que generaba la reciente pérdida. Don Enrique, aún con el corazón abrumado por el dolor, entendió rápidamente que el mundo de la nobleza no se regía por la justicia o la moralidad, sino por la astucia, la manipulación y la sed de poder. Una tarde, en una de las grandes salas del castillo, el joven noble recibió una visita inesperada. Era un viejo amigo de su padre, un hombre de cabellera canosa y mirada calculadora, conocido por su astucia en los pasillos de la corte. Su nombre era don Álvaro, y aunque había sido un consejero cercano a don Rodrigo, la sonrisa con la que saludó a don Enrique ocultaba algo más profundo, algo que no podía ser explicado por su aparente afecto. «Mi buen don Enrique», dijo don Álvaro, haciendo una profunda reverencia. «Siento mucho la pérdida de tu ilustre padre. Sé lo que significa para ti, y lo que representa para todo el reino. Permíteme expresarte mis condolencias, y ofrecerte mi apoyo en estos tiempos difíciles». Don Enrique, algo sorprendido por la repentina llegada de don Álvaro, le devolvió el saludo con cortesía, aunque no pudo evitar sentir una extraña incomodidad en la presencia de este hombre que conocía tan bien a su padre. La visita era una que, en circunstancias normales, habría sido bienvenida. Sin embargo, algo en el tono de don Álvaro no le era del todo familiar. «Gracias, don Álvaro», respondió Enrique, tratando de ocultar su desconfianza. «Es un momento difícil para todos. Mi padre siempre confió en tus consejos, y ahora más que nunca necesitaré la sabiduría de aquellos que estuvieron a su lado». Don Álvaro sonrió, pero sus ojos, que normalmente reflejaban una calma imperturbable, ahora parecían destellar con una intensidad inquietante. Lo sé, joven don Enrique. Es precisamente por eso que quiero ofrecerte mi ayuda. Los tiempos que vienen no serán fáciles, y sé que hay muchos ojos en ti, esperando que fracases. Pero también sé que, si tomas las decisiones correctas, el reino será tuyo, y con él, el honor de tu familia. Don Enrique escuchó con atención, pero no dejó de notar la insinuación detrás de las palabras de don Álvaro. Había algo en su discurso que no encajaba del todo. ¿Por qué esa súbita preocupación por su futuro? ¿Y por qué no había hablado antes con su padre sobre estos ojos que esperaban su fracaso? «Agradezco tus palabras», dijo don Enrique, intentando mantener la calma. «Pero en estos momentos debo tomar mis propias decisiones. Mi padre me enseñó que el honor y la lealtad son más valiosos que cualquier estrategia». El rostro de don Álvaro se endureció por un momento, y una sombra pasó por su mirada. Pero, como siempre, recobró su compostura y se inclinó ante el joven. «Naturalmente, joven señor. No quiero interferir en tus decisiones. Solo quería ofrecerte lo que podría ser de utilidad en el futuro». Don Enrique observó a don Álvaro alejarse, y un mal presentimiento lo acompañó. Las palabras del hombre resonaban en su mente. «Los ojos que esperan tu fracaso». Algo no estaba bien. Don Enrique intuía que en el castillo y en el reino había algo más en juego que la mera lealtad de los nobles. El castillo, que antes parecía un refugio seguro, ahora le parecía más una prisión llena de pasillos oscuros, donde los susurros de la traición acechaban en cada esquina. Esa misma noche,
Mientras paseaba por los pasillos del castillo en busca de algo que lo distrajera del peso de sus pensamientos, escuchó unas voces murmurando en una sala adyacente. Cauteloso, se acercó sigilosamente y, al asomarse por la puerta entreabierta, vio a dos figuras conversando en voz baja. Se trataba de don Álvaro y otro hombre de aspecto sombrío, cuyo rostro no reconoció al principio. El extraño parecía un hombre de negocios, uno de esos que operan fuera del ámbito de la nobleza, pero su mirada no era la de alguien honesto. Don Enrique se acercó un poco más, deseoso de escuchar, pero los murmullos no le permitían comprender bien lo que decían. Lo único que alcanzó a escuchar fue algo que heló su sangre. Lo tenemos que hacer pronto, antes de que el muchacho se dé cuenta de lo que realmente está en juego. Si no lo hacemos, todo se perderá. El reino, la familia, todo. El corazón de don Enrique dio un vuelco. ¿De qué hablaban? ¿Qué planes se estaban fraguando a espaldas de su familia? La palabra traición comenzó a dar vueltas en su mente. Esa noche, don Enrique no pudo dormir. El castillo ya no era el hogar seguro que conocía. La sombra de la traición se cernía sobre él, y él no sabía en quién podía confiar. Lo único que tenía claro era que, para preservar su honor y el de su familia, tendría que descubrir la verdad a toda costa, antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 3. Los ecos del pasado. La mañana siguiente, el castillo de don Enrique parecía sumido en un manto de niebla, como si la atmósfera misma quisiera reflejar la confusión que se había apoderado del joven noble. El aire fresco que entraba por las ventanas cerradas de su cámara lo ayudaba a despejar su mente, pero las imágenes del día anterior seguían danzando frente a sus ojos. Las palabras que había escuchado, el susurro de una traición, se habían instalado en su pensamiento como un veneno, y él no sabía en quién confiar. Decidió, por lo tanto, tomar una acción inmediata. La mente de don Enrique, aunque joven, no estaba preparada para la inacción. La falta de respuestas lo había hecho más determinado. El reino que su padre había construido, esa tierra de antiguas glorias, no debía caer en manos equivocadas. No, pensó él, no dejaría que la corrupción lo devorara desde adentro. Aquel día, tras un desayuno escaso, que apenas tocó debido a sus pensamientos, don Enrique ordenó a su fiel servidor, el viejo Sebastián, que le preparara el caballo. Él necesitaba alejarse del castillo por un tiempo, hacer una pausa y pensar. El aire de los campos le despejaría la mente, y tal vez allí encontraría una respuesta a sus crecientes dudas. Mientras esperaba en el vestíbulo, observaba las armas de su padre colgadas en las paredes, el brillo apagado de las espadas que alguna vez habían sido blandidas en defensa del honor de su familia. Aquellas armas, llenas de historia, parecían ahora tan distantes, tan ajenas a la realidad de su presente. El joven doncel se dirigió al establo donde, con la ayuda de Sebastián, montó su caballo. La luz del sol, ahora más fuerte y radiante, parecía traerle un poco de consuelo. Mientras recorría los caminos que bordeaban el castillo, las imágenes de su padre, tan vívidas en su memoria, aparecían una y otra vez. Don Rodrigo, el hombre que había defendido con tanto fervor su honor y su reino, ahora descansaba en una tumba fría, mientras los ecos de su vida comenzaban a desvanecerse. Fue en ese momento cuando don Enrique decidió visitar las viejas ruinas del monasterio de San Vicente, un lugar que su padre solía frecuentar en sus momentos de reflexión. Aquel monasterio había sido testigo de muchas decisiones trascendentales que marcaron la vida del reino, y don Enrique sentía que allí podría encontrar una pista sobre cómo debía actuar. Además, el monasterio guardaba secretos que su padre le había insinuado en una ocasión, cuando don Enrique aún era un niño. El camino hasta el monasterio no fue largo, pero la sensación de soledad que envolvía a don Enrique crecía conforme avanzaba. A medida que cruzaba los campos verdes y se acercaba a las viejas murallas del monasterio, el joven noble comenzó a recordar las enseñanzas de su padre. Don Rodrigo siempre le había dicho que la clave para ser un buen líder no era la fuerza, sino la sabiduría adquirida a través de la observación. Las decisiones debían tomarse con calma, con conocimiento de los hechos y, sobre todo, con la voluntad de sacrificar lo necesario para asegurar el bienestar de su gente. Al llegar al monasterio, don Enrique se dirigió directamente a la cripta donde se encontraba la tumba de su padre. La cripta, una sala fría y oscura, contenía los restos de aquellos que alguna vez habían sido grandes, y el eco de las oraciones susurradas por los monjes resonaba en las paredes. Frente a la tumba de don Rodrigo, don Enrique se arrodilló. En silencio,
Miró el lugar donde su padre descansaba. La tristeza lo embargaba, pero en su interior también se levantaba una fuerza renovada. Tenía que continuar lo que su padre había comenzado. No podía permitir que los enemigos del reino se salieran con la suya. Fue entonces cuando, al levantar la mirada, algo llamó su atención. En una esquina oscura de la cripta, algo brillaba débilmente. Intrigado, se acercó con cautela, como si temiera interrumpir algo sagrado. A medida que se acercaba, vio que se trataba de un antiguo cofre de madera, cubierto de polvo y telarañas. Don Enrique, con el corazón latiendo con más fuerza, se acercó y, con esfuerzo, levantó la tapa. Dentro del cofre había varios pergaminos enrollados, todos ellos escritos con la caligrafía inconfundible de su padre. Los ojos de don Enrique se abrieron con sorpresa, pues sabía que esos pergaminos contenían información importante, información que su padre nunca le había mostrado. ¿Por qué estaba escondida allí? ¿Qué secretos contenían? Desenrolló uno de los pergaminos con manos temblorosas. La tinta, aunque desvaída por el tiempo, aún se leía con claridad. Era un mensaje de su padre, escrito en una fecha anterior a su muerte, y hablaba de una conspiración que se estaba fraguando en las sombras. Don Rodrigo había sospechado que ciertos nobles del reino, entre los cuales se mencionaba a don Álvaro, estaban conspirando para derrocarlo. Aquellos hombres, motivados por la ambición y la sed de poder, querían utilizar a don Enrique como una pieza en su juego, pero su padre no podía permitirlo. Sabía que don Enrique debía ser protegido a toda costa. Don Enrique leyó el pergamino con creciente horror. El mensaje era claro: el reino no solo estaba en peligro por los enemigos externos, sino también por los internos, aquellos que vestían la misma capa de nobleza y que, con una sonrisa falsa, se acercaban a él buscando su perdición. El peso de la verdad cayó sobre él como un yugo. Todo lo que había temido estaba ocurriendo. La traición no solo era una posibilidad, era una realidad. Los nobles más cercanos a su padre, esos que parecían tan leales, eran en realidad los mayores peligros. Y don Álvaro, con su sonrisa y sus promesas de apoyo, estaba, sin duda, en el centro de esa conspiración. Con el corazón lleno de resolución y miedo, don Enrique guardó los pergaminos en su capa. Había tomado una decisión: no sería una víctima más. Haría lo que fuera necesario para proteger su hogar, su familia y el reino que su padre había dejado en sus manos. La sombra de la traición estaba más cerca de lo que imaginaba, pero él no cedería ante ella. Con paso firme, salió de la cripta, dejando atrás los ecos del pasado, pero llevando consigo la determinación de un hombre que ya no era solo un heredero, sino un líder dispuesto a enfrentar las sombras que se cernían sobre su mundo. Capítulo 4. El rostro de la traición. La noticia de los pergaminos secretos y las amenazas que se cernían sobre el reino apenas había comenzado a tomar forma en la mente de don Enrique, cuando una nueva sombra se alzó ante él. El sol ya comenzaba a ocultarse en el horizonte cuando el joven noble regresó al castillo, su rostro una máscara de resolución, pero también de incertidumbre. Aunque había resuelto enfrentarse a la traición que amenazaba su hogar, algo en su interior le decía que el mayor reto aún estaba por venir. El castillo, con su arquitectura imponente y sus muros de piedra que resistían el paso del tiempo, parecía tan seguro y solemne como siempre. Sin embargo, al entrar en sus estancias, don Enrique no pudo evitar sentir una presión en el aire, como si las paredes mismas estuvieran susurrando secretos que él no deseaba escuchar. Había algo en la atmósfera, algo que le helaba la sangre. Apenas había cruzado el umbral de la sala principal cuando fue recibido por su consejero más cercano, don Bernardo, un hombre de edad avanzada, de mirada penetrante y voz grave. Don Bernardo, que había sido un hombre leal al padre de don Enrique, no había cambiado su actitud a pesar de la muerte de su señor. Siempre había sido un hombre sabio, pero ahora, algo en su comportamiento le parecía distinto. Mi señor, comenzó don Bernardo con una reverencia, ha regresado usted muy pronto. Ha hallado las respuestas que buscaba. Don Enrique le observó, sintiendo una extraña inquietud al ver la expresión algo sombría de su consejero. Sabía que el viejo Bernardo era astuto y sabía leer las situaciones mejor que muchos, pero en ese momento, algo en su postura le pareció extraño, como si estuviera tratando de ocultar algo. No he hallado todas las respuestas que esperaba, pero sí he encontrado algo más importante, respondió don Enrique, sin apartar la mirada de los ojos de su consejero. He encontrado la verdad. Don Bernardo frunció el ceño levemente,
pero su rostro, siempre tan sereno, no mostró signos evidentes de sorpresa. La verdad, mi señor, murmuró, es algo complicado de encontrar. ¿Está usted seguro de lo que ha descubierto? Don Enrique asintió con firmeza, tomando una decisión. No podía seguir confiando completamente en las personas que lo rodeaban sin más pruebas. La confianza era un lujo que ahora debía aprender a no otorgar tan fácilmente. He encontrado documentos, secretos de mi padre, dijo, observando la reacción de don Bernardo. Y sé lo que eso significa. El consejero permaneció en silencio por un momento, sus ojos no dejaban de estudiar el rostro del joven noble. Después, con un suspiro resignado, habló en un tono más bajo, como si estuviera sopesando sus palabras. Mi señor, lo que ha encontrado no es todo lo que hay por descubrir. Las palabras de don Bernardo cayeron sobre don Enrique como un jarro de agua fría. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó, su voz cargada de intriga y desconfianza. Su padre fue un hombre sabio, continuó don Bernardo, pero también un hombre de secretos. No todo lo que él hacía estaba a la vista de todos. Hubo momentos en los que su lealtad fue puesta a prueba, y las decisiones que tomó no fueron siempre las que pensaba que serían las correctas. Don Enrique sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en las palabras de su consejero no le gustaba. Estaba acostumbrado a la sabiduría de don Bernardo, pero la manera en que hablaba ahora parecía más como una advertencia que una simple explicación. ¿Y qué secretos son esos?, don Enrique preguntó, con voz firme, aunque sus manos temblaban levemente. ¿Qué es lo que usted sabe y no me ha dicho? Don Bernardo lo miró a los ojos, y por un momento, un brillo extraño, casi inquietante, pasó por su mirada. El silencio entre los dos se hizo denso, pesado, hasta que finalmente, don Bernardo habló de nuevo, esta vez con un susurro grave, como si temiera ser escuchado. La lealtad, mi señor, no siempre es lo que parece. No todo el mundo actúa por honor, y las apariencias pueden ser traicioneras. Don Enrique no entendía del todo lo que su consejero intentaba insinuar. Se dio cuenta de que había más en juego de lo que había pensado al principio. Las palabras de don Bernardo lo dejaron pensativo, y, por primera vez, comenzó a preguntarse si su padre realmente había sido tan sabio como creía. La idea de que había secretos ocultos que incluso su propio padre había guardado, lo hacía sentirse vulnerable y temeroso. ¿Está usted insinuando que mi padre cometió un error al confiar en ciertos hombres?, preguntó don Enrique, con el rostro tenso. ¿Qué me he equivocado al confiar en las personas que lo rodeaban? Don Bernardo lo miró con seriedad, y tras un largo suspiro, asintió lentamente. En ocasiones, los hombres de poder se ven obligados a tomar decisiones que no pueden ser compartidas con otros. Lo que el pueblo ve no es lo que sucede en las altas esferas. La traición siempre viene desde dentro, mi señor. Con estas palabras, don Bernardo se retiró, dejando a don Enrique sumido en sus propios pensamientos. El joven noble se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. La traición ya no parecía ser una simple amenaza externa, sino que podría estar dentro de su propio círculo de confianza. El peso de esa revelación lo estaba aplastando. Don Enrique pasó el resto de la noche en su despacho, revisando los pergaminos que había encontrado en el monasterio. Los rostros de los hombres de la corte, aquellos en quienes confiaba, comenzaban a desdibujarse ante sus ojos. No sabía en quién podía confiar ahora, ni cuál de ellos podría ser el traidor que estaba sembrando la discordia en su hogar. Las primeras luces del alba comenzaron a asomar por las ventanas del castillo, pero don Enrique no había cerrado un ojo durante la noche. Su mente seguía girando en torno a las mismas preguntas sin respuesta. ¿Quién podía ser el traidor? ¿Y cómo podría detenerlo antes de que fuera demasiado tarde? En ese momento, la figura de don Álvaro cruzó su mente, y algo dentro de él le dijo que no podía ignorar su presencia. El joven noble sabía que la verdad estaba al alcance de su mano, pero para hallarla, tendría que enfrentarse a su propia desconfianza, a la sombra de la traición que lo rodeaba. Capítulo 5. La sombra de la conspiración. La mañana siguiente, don Enrique se despertó tarde, agotado por la vigilia de la noche. El peso de las revelaciones que había recibido de don Bernardo, junto con la incertidumbre sobre las verdaderas intenciones de aquellos a quienes consideraba aliados, le mantenía en un estado de alerta constante. En su mente, las preguntas se entrelazaban con la misma rapidez que sus pensamientos, pero ninguna respuesta clara parecía surgir.
La sensación de estar atrapado en un mar de dudas lo consumía. Se levantó rápidamente de la cama, sintiendo que la sensación de inquietud ya no era solo producto de su mente. Algo en el aire mismo parecía estar conspirando en su contra. Los ecos de las palabras de don Bernardo resonaban en su cabeza, como una advertencia ominosa que no lograba deshacerse. La traición, pensaba, podía estar al acecho, esperando el momento oportuno para desvelarse por completo. ¿Pero quién sería el traidor? Esa era la cuestión que más lo atormentaba. Decidido a resolverlo de una vez por todas, don Enrique se vistió con rapidez y se dirigió a la sala de reuniones del castillo. Necesitaba saber más. Necesitaría estar más cerca de la acción. Cada uno de los pasos que daba hacia esa sala parecía llevarlo más profundo en el laberinto de desconfianza que él mismo había construido. Al llegar a la sala, encontró a varios de sus consejeros y soldados ya reunidos. Entre ellos estaba don Álvaro, el capitán de la guardia, quien se mostró especialmente reservado cuando vio entrar a don Enrique. La mirada de don Enrique se cruzó brevemente con la de don Álvaro, y una punzada de duda atravesó su pecho. Aunque había sido un hombre de confianza durante años, algo en su comportamiento de esa mañana lo inquietaba. Señores, dijo don Enrique con firmeza, buscando recuperar el control de la situación, he convocado esta reunión porque las circunstancias han cambiado. La seguridad de nuestro reino está en peligro, y necesito saber quiénes son los verdaderos amigos de la corona y quiénes podrían estar conspirando en nuestra contra. Un murmullo recorrió la sala, y los ojos de todos los presentes se fijaron en él con una mezcla de curiosidad y respeto. La tensión era palpable, y don Enrique no pudo evitar percibir el leve temblor en algunos de los rostros que lo rodeaban. ¿Estaba él, realmente, rodeado de amigos? ¿O acaso la sombra de la traición ya se había infiltrado en sus filas? Don Álvaro fue el primero en hablar, su voz grave pero tranquila, como siempre. Mi señor, hemos luchado juntos durante años. Si hay conspiradores entre nosotros, lo descubriremos rápidamente. Pero le pido que sepa que mi lealtad a la corona no está en duda. Don Enrique asintió con una ligera inclinación de cabeza, aunque en su interior no pudo evitar pensar que las palabras de don Álvaro sonaban más vacías de lo que deberían. El capitán siempre había sido tan seguro de sí mismo, pero algo en su actitud esa mañana le parecía forzado. Se dio cuenta de que no podía fiarse de ninguna palabra sin antes comprobar las acciones que se escondían detrás de ellas. Pero debemos ser cuidadosos, continuó don Enrique, su tono ahora más sombrío. Alguien está moviendo las piezas en las sombras, y necesito saber quién. Necesito saber quién está detrás de la serie de rumores que han comenzado a circular sobre el reino. Estos rumores no son simples chismes, hay algo más en juego. Y estoy convencido de que la conspiración ya está en marcha. Hubo un silencio en la sala, un silencio denso, como si cada hombre presente estuviera tratando de leer las intenciones del resto. Nadie quería ser el primero en admitir lo que todos temían, que la desconfianza había echado raíces entre ellos. De pronto, un joven soldado que se encontraba entre los asistentes levantó la mano con cautela. Don Enrique lo miró y le indicó que hablara. Mi señor, dijo el soldado con voz temblorosa, he oído hablar de un grupo secreto que se ha reunido en las últimas semanas. Se dicen patriotas, pero sus intenciones parecen más oscuras. No puedo estar seguro de nada, pero parece que algunos de nuestros propios hombres están involucrados. Un escalofrío recorrió la espalda de don Enrique al escuchar estas palabras. ¿Y dónde se reúnen esos hombres?, preguntó, su voz llena de urgencia. El soldado vaciló por un momento, como si tuviera miedo de revelar lo que sabía. No lo sé con certeza, mi señor, pero he oído hablar de un viejo monasterio abandonado al norte del castillo, en las colinas. Nadie va allí, pero se rumorea que es un lugar de encuentro para aquellos que conspiran contra la corona. La revelación cayó como un martillo sobre la mesa. Don Enrique no pudo evitar que su corazón latiera con más fuerza. ¿Un monasterio abandonado? Era el tipo de lugar donde las conspiraciones tomaban forma, donde las sombras se convertían en realidades peligrosas. Sin perder tiempo, don Enrique ordenó que se preparara una expedición para investigar este monasterio. Si quería descubrir la verdad, tendría que arriesgarse a enfrentarse a lo que estaba oculto en la oscuridad. Don Álvaro se adelantó, ofreciendo su ayuda. Mi señor, le acompañaré en cuanto se decida a partir. Estaré a su lado en todo momento, como siempre lo he estado.
Pero algo en la forma en que don Álvaro ofreció su ayuda le pareció a don Enrique excesivamente ansioso. En su interior, una alarma sonó, y se dio cuenta de que debía ser más astuto que nunca. Las palabras eran fáciles de pronunciar, pero las intenciones que las acompañaban no siempre eran claras. Esta expedición al monasterio no solo serviría para descubrir la conspiración, sino también para poner a prueba la lealtad de aquellos que lo rodeaban. La reunión terminó con una sensación de incertidumbre. Don Enrique sabía que la hora de actuar había llegado. Y mientras se retiraba a sus aposentos, su mente no dejaba de girar en torno a las posibles respuestas que aguardaban en las oscuras paredes del monasterio. Sabía que la traición podía estar más cerca de lo que pensaba, y que sus decisiones a partir de ese momento serían cruciales. Capítulo 6. El monasterio en las colinas. El viento de la mañana soplaba con fuerza, sacudiendo las ramas de los árboles que rodeaban el castillo de don Enrique. La expedición hacia el monasterio estaba lista para partir, y aunque los hombres que acompañaban al señor eran valientes y leales, había algo en el aire que transmitía una sensación de inquietud. La misión era peligrosa, y la desconfianza, como una sombra alargada, se extendía sobre todos los presentes. Don Enrique observó a su alrededor, estudiando los rostros de los soldados y consejeros que habían sido elegidos para esta peligrosa misión. Don Álvaro, como siempre, estaba a su lado, con una expresión grave y seria. Los ojos del capitán no mostraban ninguna duda, pero la actitud de su cuerpo, tensa y algo apresurada, hizo que don Enrique frunciera el ceño. ¿Estaría don Álvaro tan ansioso por ir al monasterio porque deseaba realmente resolver el misterio? ¿O había algo más que lo impulsaba? No podía saberlo con certeza, pero la desconfianza seguía creciendo en su interior. El grupo se adentró en el bosque que rodeaba el castillo, dirigiéndose hacia el norte, donde las colinas se alzaban con una majestuosidad silenciosa, cubiertas por la niebla que, a esa hora, parecía más espesa que de costumbre. A medida que se acercaban al monasterio, la atmósfera se volvía más opresiva, como si el mismo lugar estuviera impregnado por siglos de oscuridad. El monasterio, una antigua construcción de piedra, se alzaba en la cima de una colina, rodeado por una espesa vegetación que, con el paso del tiempo, había logrado apoderarse de las ruinas. Las puertas de entrada, antaño imponentes, ahora estaban rotas y cubiertas de musgo, y las ventanas, selladas con madera, solo dejaban escapar algunos débiles rayos de luz. No había señales de vida, pero el silencio que envolvía el lugar era ensordecedor. ¿Estamos seguros de que este es el lugar?, preguntó uno de los soldados, su voz temblorosa al sentir la carga de la historia que parecía pesar sobre el monasterio. El miedo se reflejaba en su rostro, y su mirada no podía apartarse de las oscuras sombras que se deslizaban entre las piedras. «Es el lugar», respondió don Enrique con voz firme, aunque en su interior la duda también empezaba a germinar. «Lo sabemos porque hay rastros, y si no actuamos ahora, podría ser demasiado tarde». Don Álvaro, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso al frente. «Mi señor, permítame ir primero. Si hay algo dentro de ese monasterio, debe ser descubierto sin demora. La seguridad de la corona está en juego». Aunque en principio don Enrique pensó en aceptar la oferta de su capitán, algo en la forma en que don Álvaro insistía le hizo dudar. En lugar de ceder, decidió tomar el mando y caminar hacia la puerta del monasterio. «Vamos todos juntos», ordenó con determinación. «Nadie quedará atrás. Nadie sabrá lo que encontramos aquí hasta que lo hayamos investigado por completo». El grupo avanzó con cautela, sus pasos resonando en el suelo de piedra. Al entrar en el monasterio, la oscuridad los envolvió, y la atmósfera se volvió más espesa con cada paso que daban. El aire estaba cargado de humedad, y el frío se colaba por entre las grietas de las paredes, haciendo que los soldados se abrazaran a sus capas. Nadie hablaba, como si el mismo lugar impusiera un respeto silencioso que solo los valientes podían desafiar. Don Enrique, que lideraba la expedición, se detuvo frente a lo que parecía ser una gran sala. Las paredes estaban cubiertas con extrañas inscripciones en latín, algunas casi ilegibles por el desgaste del tiempo. En el centro, un altar en ruinas permanecía vacío, con velas derramadas y restos de lo que alguna vez fueron rituales. La visión del lugar le transmitió una sensación de desolación y misterio, pero no era momento de perderse en pensamientos. El objetivo era claro: descubrir lo que se ocultaba allí. «Reúnan sus fuerzas, soldados», dijo don Enrique, mirando alrededor. «Examinemos cada rincón.
No dejemos que nada pase desapercibido. A medida que recorrían la sala, un extraño susurro se filtró en el aire, un murmullo apenas perceptible, como si alguien estuviera hablando en voz baja entre las ruinas. Los hombres se quedaron paralizados por un instante, sus ojos recorriendo el espacio con cautela. No era natural, no era un sonido que pudieran atribuir a la naturaleza o a la corriente de aire. De repente, uno de los soldados, que se encontraba cerca de un pasillo lateral, dio un grito ahogado. «¡Mi señor!», exclamó, señalando algo en la oscuridad. «¡Miren esto!». Don Enrique, acompañado de don Álvaro, se acercó rápidamente. Frente a ellos, en una de las paredes del pasillo, había una serie de símbolos grabados profundamente en la piedra. Eran antiguos, pero aún visibles, como si alguien los hubiera tallado recientemente. La figura central era la de un extraño círculo rodeado por un triángulo, con líneas que se cruzaban en su interior, formando un patrón inquietante. «¿Qué significa esto?», preguntó don Enrique, con la mirada fija en los símbolos. En su interior, una sensación de peligro crecía con fuerza. Algo estaba ocurriendo allí, algo que no debía ser ignorado. Don Álvaro observó los símbolos con atención. «No estoy seguro, mi señor, pero esto no es un simple signo de culto. Es algo mucho más oscuro, más antiguo. Puede ser que quienes conspiren contra nosotros estén usando estos símbolos como parte de su ritual». Las palabras de don Álvaro, lejos de tranquilizar a don Enrique, solo reforzaron sus temores. La conspiración no solo estaba más cerca de lo que pensaba, sino que también parecía estar vinculada a fuerzas que desconocía por completo. Mientras los soldados continuaban examinando el lugar, don Enrique supo que lo que estaban buscando no era un simple complot de traidores, sino algo mucho más siniestro. El monasterio, con sus secretos y sombras, guardaba las respuestas que don Enrique necesitaba. Y con cada paso que daba en su interior, la amenaza se hacía más real, más urgente. Capítulo 7. La aparición en las sombras. El silencio en el monasterio era abrumador, casi palpable. A medida que don Enrique y su grupo exploraban cada rincón, las sombras parecían moverse a su alrededor, como si el propio lugar estuviera vivo y observándolos. La atmósfera estaba cargada de una extraña energía, una sensación de que algo, o alguien, los acechaba en las profundidades de las oscuras paredes de piedra. El grupo continuó su camino por los pasillos, iluminado solo por las débiles luces de las antorchas que los soldados portaban. El eco de sus pasos resonaba en las paredes, creando un sonido envolvente que parecía multiplicarse, como si estuvieran siendo seguidos por algo invisible. Don Enrique, al frente, mantenía la calma, pero una creciente inquietud comenzó a nublar su mente. «No es natural», murmuró uno de los soldados mientras miraba de reojo las grietas en las paredes. Este lugar no está muerto». Don Enrique asintió sin responder, aunque compartía la sensación de que había algo extraño y peligroso en ese monasterio, algo que no podían ver pero que, sin duda, estaba allí. A su lado, don Álvaro caminaba en silencio, con la mirada fija en el suelo, como si estuviera sumido en sus propios pensamientos. A veces, las dudas del capitán parecían más profundas de lo habitual, y el hecho de que no compartiera sus inquietudes solo aumentaba la sospecha en el aire. De pronto, un ruido metálico cortó la tensión del silencio. Un sonido lejano, como el de una puerta que se cerraba de golpe. Todos los presentes se detuvieron al instante, alertados por el sonido que provenía de lo más profundo del monasterio. Un murmullo recorrió el grupo, y algunos de los hombres miraron a don Enrique, esperando una orden. «¿Quién va adelante?», preguntó el líder del grupo, manteniendo su voz firme, aunque por dentro sentía una creciente inquietud. Don Álvaro dio un paso al frente. «Permítame, mi señor. Creo que puedo llegar a la fuente del sonido sin peligro. El monasterio es grande, pero no nos debe sorprender. Tal vez sea solo un ruido natural». Pero don Enrique, pese a la insistencia de su capitán, no podía ignorar la sensación de que algo estaba acechando en las sombras. «No, no seremos imprudentes», respondió con decisión. «Todos avanzaremos juntos, y seremos cautelosos». El grupo continuó su avance, guiados por el sonido que se repetía a intervalos irregulares. La resonancia de las puertas que crujían parecía mezclarse con los ecos de sus propios pasos, creando una atmósfera cada vez más irreal. Pronto, llegaron a una gran sala, donde la luz de las antorchas apenas alcanzaba a iluminar los rincones más alejados.
En el centro de la sala, había un altar extraño, diferente al que habían encontrado anteriormente. Estaba cubierto por una tela negra, y sobre él descansaba una figura inquietante. Era una estatua de un hombre encapuchado, con las manos extendidas hacia adelante, como si estuviera convocando algo desde las profundidades de la oscuridad. «Esto es lo que estábamos buscando», dijo don Enrique, sus palabras llenas de un escalofrío que no pudo ocultar. «¿Qué significa esto?». Don Álvaro se acercó con cautela, observando la figura detenidamente. «Parece un antiguo símbolo de invocación. Esto no es un simple lugar de culto. Este lugar está destinado a algo mucho más oscuro». Pero, mientras todos estaban absortos en la figura, un susurro suave comenzó a llenar la sala. Al principio fue apenas perceptible, como el murmullo del viento entre las piedras, pero pronto se convirtió en palabras claras, casi como un canto. La voz parecía provenir de las sombras, de un rincón que la luz de las antorchas no alcanzaba. «Salid de aquí», decía la voz, temblorosa, pero llena de una urgencia palpable. «No estáis preparados. No estáis preparados para lo que habéis desenterrado». Los soldados miraron alrededor, aterrados. El eco de las palabras parecía retumbar en sus mentes, como un hechizo, invadiendo sus pensamientos. ¿Quién hablaba? ¿De dónde provenía esa voz tan clara y al mismo tiempo tan distante? Don Enrique levantó su mano, señalando a sus hombres para que se mantuvieran tranquilos. «Silencio», ordenó, y su voz, aunque firme, reflejaba la creciente incertidumbre que lo invadía. «Escuchad. ¿Quién está allí?». El silencio que siguió fue aún más pesado que el anterior. Nadie se atrevió a responder, y la inquietud que dominaba la sala se hizo más densa. Los hombres se agazaparon, mirando hacia las sombras, esperando algo, pero nada sucedió. La voz desapareció tan repentinamente como había llegado. ¿Era un fantasma? ¿Un espíritu?, preguntó uno de los soldados, su rostro pálido por el terror. «Nos está advirtiendo». «No lo sé», respondió don Enrique, con una mirada grave. «Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos seguir investigando». Al avanzar un poco más, el grupo notó algo extraño. Las puertas del monasterio, que antes estaban cerradas, ahora se abrían solas con el crujir de las maderas viejas. Algo estaba moviéndose en la oscuridad, algo que se alimentaba del miedo de aquellos que se atrevían a entrar. De repente, una figura apareció frente a ellos. Era una sombra, casi intangible, que parecía desmaterializarse conforme avanzaba. Don Enrique sintió como su corazón se aceleraba. La figura se acercó lentamente, su presencia indescriptible, como si fuera una aparición de otro mundo. «¿Quién eres?», preguntó don Enrique, con la voz tensa. «¿Qué es lo que buscas?». La sombra permaneció en silencio por un momento, antes de emitir una risa suave, que resonó como un eco lejano. «Soy la respuesta que buscáis. La verdad que ha sido enterrada bajo estas piedras por siglos, y ahora, solo queda enfrentarla». La figura desapareció en un parpadeo, dejándolos nuevamente en la penumbra, con más preguntas que respuestas. Nadie se atrevió a moverse durante varios minutos, pero el miedo se había instalado en sus corazones. Don Enrique sabía que algo había comenzado. El monasterio ya no era solo un lugar de investigación, era un enigma mucho más profundo y peligroso. Y con cada paso que daban, se adentraban más en la oscuridad de un misterio que desbordaba la razón. Capítulo 8. El eco de los antiguos. La sensación de inquietud se había apoderado de todos los presentes. Los ecos de las palabras de la sombra, aquel susurro antiguo que parecía advertirles de algún terrible destino, seguían resonando en sus mentes, como un canto lejano. El monasterio, hasta ese momento solo un lugar de exploración, había revelado una capa más oscura de sí mismo, una que sugería que algo mucho más antiguo y aterrador se escondía en sus pasillos. El grupo continuó su avance, pero cada uno de los hombres se sentía más tenso, más vulnerable. Don Enrique, con la mirada fija hacia el altar que habían dejado atrás, mantenía un paso firme, aunque el peso de la incertidumbre lo arrastraba lentamente hacia un abismo que no podía comprender completamente. «Debemos tener cuidado», dijo don Enrique en voz baja, más para sí mismo que para los demás. «Este lugar no está hecho solo para la quietud de los muertos. Aquí ha habido algo mucho más siniestro». Don Álvaro, quien había estado en silencio durante todo el trayecto, finalmente habló, su tono grave.
Lo que hemos visto no es natural. Es como si el tiempo mismo estuviera atrapado aquí, como si nada pudiera escapar de estas paredes. El eco de sus palabras parecía dar vida a las sombras que se alargaban por el suelo de piedra. Y, en ese momento, el sonido de pasos que no pertenecían a ellos comenzó a mezclarse con el crujir del suelo bajo sus botas. Al principio, fue una sensación vaga, apenas perceptible, como un susurro en la distancia. Pero a medida que avanzaban por el pasillo, los pasos se volvían más definidos, más cercanos. «¿Quién va allí?», gritó uno de los soldados, su voz tensa, llena de miedo. Nadie respondió. El aire se volvió denso, y una niebla ligera comenzó a deslizarse por el suelo, envolviendo sus pies, como si las piedras mismas estuvieran respirando. De repente, una figura apareció ante ellos. No era humana, no completamente. Era una sombra más corpórea que la que habían visto antes, una forma que se desvanecía y se materializaba, como un sueño que se escapaba entre los dedos. El hombre, si es que podía ser llamado de esa forma, llevaba una capa raída, que parecía hundirse en las sombras mismas, y su rostro estaba oculto por una capucha. «¿Qué deseas de nosotros?», preguntó don Enrique, su voz casi un susurro. La figura no contestó de inmediato. En su lugar, una risa suave, casi melancólica, llenó el aire, como si las paredes mismas se reían de la fragilidad humana. Luego, con un gesto lento y deliberado, la figura levantó la mano, señalando un pasillo oscuro que se extendía hacia lo desconocido. «Lo que buscáis está allí», dijo la figura, su voz rasposa, como si estuviera hablando desde las entrañas de la tierra misma. «Pero tened cuidado. No todo lo que se halla en la oscuridad puede ser desenterrado». «¿Qué significa eso?», preguntó don Enrique, dando un paso hacia la figura, su mente llena de dudas. «¿Qué nos espera allí?». La figura pareció vacilar por un momento, y un escalofrío recorrió el cuerpo de todos los presentes. «Un eco de los antiguos», respondió finalmente. «Un eco que ha resonado por siglos. Aquello que se ha ocultado por tanto tiempo no puede ser desenterrado sin consecuencias». Con estas palabras, la figura se desvaneció, disipándose en la niebla como si nunca hubiera estado allí. El grupo quedó en silencio, sin atreverse a moverse por un largo momento, mientras las sombras parecían cerrarse sobre ellos. Don Enrique miró a su alrededor, tratando de hacer sentido de lo que acababa de ocurrir. Las palabras de la figura resonaban en su mente, pero no encontraba respuestas. ¿Qué era este eco de los antiguos? ¿Qué secretos estaba escondiendo el monasterio, y por qué parecía que algo estaba protegiéndolos? «No hay tiempo que perder», dijo don Enrique, finalmente. «Debemos continuar. Si algo está aquí, debemos descubrir qué es». El grupo avanzó con cautela, siguiendo el pasillo oscuro que la figura les había señalado. La luz de las antorchas apenas iluminaba el camino, y el silencio parecía envolverlos con cada paso. Cuanto más se adentraban en el pasillo, más espesa se volvía la niebla, hasta que la visibilidad era casi nula. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar ligeramente, como si un terremoto distante se estuviera gestando. El aire se volvió más denso, más pesado, y los ecos del pasado parecían resonar más fuerte, como si el mismo suelo les estuviera susurrando secretos olvidados. «Esto no me gusta», murmuró uno de los soldados, nervioso. «Esto es más que una simple exploración». Don Enrique levantó la mano, pidiendo silencio. «Escuchad», dijo en voz baja, y el grupo se detuvo, tratando de captar cualquier sonido que pudiera indicar el origen del temblor. Un ruido sordo, como un pesado objeto arrastrándose sobre el suelo, comenzó a hacerse más fuerte. El sonido provenía de la oscuridad adelante. El grupo se preparó, sus corazones latiendo con fuerza, pero nadie se atrevió a moverse. El eco de los antiguos, como lo había llamado la figura, parecía estar tomando forma. Algo estaba cerca. Con un último suspiro, don Enrique avanzó un paso más, y justo en ese momento, una luz distante apareció al final del pasillo. Era una luz tenue, que titilaba como una estrella en la vastedad de la oscuridad. Pero lo que más le sorprendió fue lo que iluminaba. Era una puerta de madera, maciza, antigua, con símbolos grabados en su superficie. Parecían símbolos que no pertenecían a ningún lenguaje conocido, símbolos que, al mirarlos, parecían moverse, como si tuvieran vida propia. Esto es lo que estábamos buscando», dijo don Enrique, con una mezcla de asombro y temor.
Este es el portal que conduce al corazón del misterio. Pero, antes de que pudiera acercarse, una ráfaga de viento helado lo detuvo, y las antorchas a su alrededor comenzaron a parpadear, como si la oscuridad misma intentara devorarlas. Un susurro llenó el aire. «No os atreváis», murmuró la voz, más fuerte esta vez. «No estáis preparados». En este capítulo, el grupo de don Enrique da un paso más hacia el corazón del misterio que rodea al monasterio. La aparición de una figura misteriosa, junto con los ecos del pasado que amenazan con desvelarse, sugiere que están a punto de enfrentar algo mucho más grande y antiguo de lo que habían imaginado. Capítulo 9. La llave perdida. El silencio era profundo, solo interrumpido por el crujir lejano de las maderas que, como si fueran testigos del tiempo, se quejaban bajo el peso de los siglos. El viento que había soplado tan repentinamente se había calmado, y las llamas de las antorchas titilaban, como si también ellas fueran conscientes de lo que se estaba por descubrir. Frente a ellos, la puerta de madera maciza se alzaba imponente, como un umbral hacia lo desconocido. Los símbolos que decoraban su superficie parecían seguirlos con sus intrincados grabados, sus líneas y curvas desbordando un significado que escapaba a la comprensión de los presentes. Aunque el aire estaba denso, algo en la atmósfera les decía que cruzar esa puerta era el único paso hacia la verdad. Don Enrique dio un paso adelante, pero antes de llegar al umbral, se detuvo. La figura del hombre extraño seguía resonando en su mente. Un eco de los antiguos, había dicho, y el sentimiento de que algo aún los observaba, acechando desde las sombras, creció más fuerte en su pecho. Una sensación inexplicable, un miedo ancestral, parecía emanarle de las mismas paredes del monasterio. «¿Estamos realmente preparados para esto?», murmuró don Enrique, más para sí mismo que para los demás. «¿Preparados para qué?», respondió don Álvaro, que había estado callado hasta ese momento. «¿Qué es lo peor que podría pasarnos? Ya hemos visto cosas extrañas. Esta puerta no puede ser más aterradora». Pero en su tono había una sombra de duda. El mismo temor que había comenzado a apoderarse de todos. Había algo en este lugar, algo que hacía que los hombres de voluntad firme se sintieran inseguros, vulnerables. Sin embargo, era imposible dar marcha atrás. La puerta no los dejaría. «Debemos encontrar una forma de abrirla», dijo don Enrique, con la voz tensa. «Nos han dado el camino, aunque no entendemos del todo lo que significa». Con cautela, don Enrique se acercó a los grabados. Unos símbolos parecían destacar entre el resto. Curiosamente, una figura que parecía un círculo con un triángulo inscrito en su interior. El símbolo parecía estar en un patrón que, si se observaba de cerca, podría tratarse de una clave para abrir la puerta. Era como si las líneas formaran un mapa oculto, pero solo el ojo atento podría ver más allá. «Este símbolo es familiar», comentó uno de los hombres, un joven soldado que había sido entrenado en diversas lenguas y signos antiguos. «Creo haberlo visto en los textos que consulté antes de partir, pero no recuerdo exactamente dónde». Don Enrique lo miró con una mezcla de desesperación y esperanza. «¿Sabes qué significa?» «No con certeza», dijo el soldado, «pero parece que es un tipo de llave. Algo que se inserta en un mecanismo oculto». «¿Una llave?», repitió don Enrique, mirando el símbolo con más atención. «Entonces, ¿qué necesitamos para abrirla?». Antes de que pudiera reflexionar más, el soldado avanzó hacia la puerta y tocó el círculo con los dedos. Un destello de luz, casi imperceptible, surgió del símbolo, y la puerta tembló ligeramente, como si un mecanismo interno hubiera reaccionado. Los murmullos se detuvieron y todos observaron en silencio. «Esto es un buen signo», dijo don Enrique, con una sonrisa tensa. «Ahora, ¿cómo conseguimos la llave?». La respuesta llegó de forma inesperada. El sonido de algo pesado cayendo resonó desde lo más profundo del monasterio. Un retumbar bajo los pies que hizo que todos se detuvieran, con los sentidos alerta. Las antorchas parpadearon nuevamente, y la niebla comenzó a espesarse. «Algo se está moviendo», exclamó uno de los hombres, pero antes de que pudiera agregar más, un sonido metálico llenó el aire. La puerta comenzó a abrirse lentamente. No fue por el toque del soldado ni por la intervención humana. Fue como si la puerta misma, al reconocer el símbolo que había tocado el joven, comenzara a responder. Un crujido profundo y antiguo rompió el silencio, y las grandes puertas de madera se abrieron de par en par,
dejando al descubierto el pasaje oscuro detrás. Pero en lugar de abrirse completamente, se detuvieron a mitad de camino. Y fue ahí cuando un objeto brillante cayó al suelo, a pocos pasos de la entrada. Don Enrique avanzó hacia él, con la mirada fija en el resplandor metálico. «La llave», dijo, reconociéndola al instante. En la parte superior del objeto, en sus intrincadas marcas, estaba el mismo símbolo que había visto en la puerta. Era una pequeña medalla de metal, con una piedra engarzada en el centro, que parecía emitir una luz tenue y fría. El soldado que había hablado antes extendió la mano hacia la llave. «Es nuestra oportunidad», dijo, mientras la tomaba con reverencia. «Debemos insertarla en la cerradura, en el lugar exacto donde el símbolo se encuentra». Don Enrique asintió y avanzó con paso firme, pero su corazón latía rápidamente. Todo lo que había ocurrido hasta ahora había sido solo el preludio. En el momento en que insertaran la llave, algo profundo y revelador se desvelaría ante sus ojos. Estaba seguro de que nada volvería a ser lo mismo. Con la llave en la mano, se acercó a la puerta. Sus dedos temblaban ligeramente mientras insertaba el objeto en una pequeña ranura que parecía haber sido forjada especialmente para ello. Al hacerlo, un resplandor cegador llenó el pasillo, y un estruendo retumbó en todo el monasterio. Con un sonido de metal, la puerta se abrió por completo, y al otro lado, una cámara oscura y profunda se reveló ante ellos. Una vez más, don Enrique se adelantó. Su respiración era lenta y calculada, mientras se preparaba para lo que estaba por venir. Pero lo que vio más allá de la puerta fue algo que nunca podría haber imaginado. Una inmensa sala repleta de antiguos artefactos, y en el centro de todo, un altar cubierto de polvo, como si hubiera estado esperando su llegada por siglos. Pero algo en el aire parecía cambiar. El eco de los antiguos resonaba de nuevo, más fuerte que nunca. «Lo que hemos desenterrado es solo el principio», susurró don Enrique, mientras el grupo se adentraba en la cámara secreta. Este capítulo marca un punto de no retorno para el grupo de don Enrique. Después de haber encontrado la llave, y al abrir la puerta que les conduce a un misterioso altar, las piezas del rompecabezas comienzan a encajar, pero el riesgo de lo desconocido se intensifica. Capítulo 10. El altar oscuro. El aire en la cámara secreta era espeso, cargado de una humedad antigua que parecía provenir de las mismas piedras que formaban las paredes. Al ingresar, las antorchas no lograban disipar por completo la oscuridad que se cernía sobre el lugar. La sala, vasta y enigmática, estaba llena de sombras que danzaban sin rumbo, como si tuvieran vida propia. Don Enrique y sus compañeros avanzaron con cautela, el sonido de sus pasos resonando en el suelo de piedra, que crujía suavemente bajo el peso de sus botas. El altar estaba al fondo, rodeado de un círculo de runas grabadas en el suelo, que brillaban tenuemente con una luz espectral, como si un poder antiguo y prohibido se mantuviera vivo dentro de esas líneas misteriosas. El altar, hecho de una piedra negra que parecía absorber la luz, se erguía majestuosamente en el centro de la sala. Su superficie, lisa pero llena de inscripciones que nadie lograba descifrar, parecía esperar algo, o más bien, a alguien. La piedra estaba marcada por lo que parecían manchas, oscuras y secas, como si se tratara de sangre antigua, que con el paso de los años se había solidificado y adherido a la superficie de la roca. «Este lugar», murmuró uno de los hombres que acompañaba a don Enrique, su voz temblorosa. «Este lugar no es natural. Esto no es solo un altar, es un portal, un umbral hacia algo mucho más grande, y mucho más oscuro». Don Enrique no respondió de inmediato. Sus ojos no se apartaban del altar, como si algo invisible los atrajera hacia él. Algo en ese objeto, en esa piedra, le hablaba sin palabras, evocando un sentimiento primordial de temor y fascinación. Su mano, que antes había estado firme y decidida, ahora se encontraba vacilante sobre la empuñadura de su espada. Sabía que este era el momento de la verdad. La llave que había encontrado, el símbolo que había insertado en la puerta, todo parecía haberlo conducido hasta aquí. «¿Qué tenemos que hacer?», preguntó don Álvaro, su voz grave cortando el silencio. «¿Cómo lo activamos?». El joven soldado, que había sido el primero en notar el símbolo en la puerta, ahora observaba el altar con una mezcla de admiración y terror. «Creo que debemos colocar la llave aquí», dijo, apuntando hacia una ranura pequeña en el centro del altar, que parecía haber sido diseñada específicamente para recibir el objeto. Don Enrique asintió, aún sin apartar la mirada del altar. «La llave debe encajar en este espacio», murmuró, «y cuando lo haga,
todo cambiará. Con un movimiento lento pero decidido, don Enrique tomó la llave en sus manos. El metal frío brillaba débilmente a la luz de las antorchas, y la piedra engarzada en su centro parecía palpitante, casi viva. Los otros lo observaron en completo silencio mientras se acercaba al altar. El sonido del metal contra la piedra resonó en la sala cuando don Enrique insertó la llave en la ranura. Al principio, nada sucedió. El altar permaneció inmóvil, como si esperara algo más. Un segundo pasó, luego 2, y la tensión en el aire se volvió palpable. De repente, la llave emitió un resplandor cegador. La piedra del altar comenzó a vibrar suavemente, y las runas en el suelo brillaron con una intensidad sobrenatural. El temblor se intensificó, y una grieta comenzó a formarse en el centro del altar, como si la piedra estuviera siendo dividida por una fuerza interna. Don Enrique retrocedió instintivamente, y todos los demás hicieron lo mismo, mirando la escena con una mezcla de asombro y temor. Un viento helado comenzó a soplar desde la grieta, un viento que no provenía de ningún lugar visible. Era un viento que parecía tener una voluntad propia, como si algo que estaba dormido durante siglos finalmente hubiera despertado. «Esto no es bueno», exclamó el joven soldado, su rostro pálido. «¿Qué hemos desatado?». La grieta se expandió rápidamente, y un rugido bajo, como el de una bestia encadenada, llenó la sala. La piedra que formaba el altar comenzó a separarse, revelando lo que se ocultaba en su interior. Lo que apareció fue algo que ninguno de los presentes podría haber imaginado. No era un objeto, ni un tesoro, ni un artefacto como los que habían encontrado antes. Era algo mucho más oscuro y ominoso. Un objeto redondo, cubierto de runas y símbolos extraños, que emitía una luz pulsante, como si tuviera vida propia. A su alrededor, una neblina densa comenzaba a formarse, envolviendo la sala en una oscuridad aún más profunda. Don Enrique dio un paso hacia adelante, como si estuviera atraído por una fuerza invisible. «¿Qué es esto?», murmuró, incapaz de apartar la mirada de aquel objeto misterioso. «Es el corazón de lo que buscan», dijo una voz de ultratumba, que resonó en la sala como un eco lejano. Todos se giraron rápidamente, pero no había nadie allí. La voz parecía provenir de todas partes y de ninguna. «El corazón de lo que buscan», repitió la voz. «El sacrificio debe ser hecho». De repente, el suelo tembló bajo sus pies, y las antorchas que iluminaban la sala se apagaron de golpe, sumiendo todo en la oscuridad total. Un susurro escalofriante llenó el aire, como si una multitud invisible estuviera presente, observando, esperando. «Tenemos que irnos», gritó don Álvaro, pero antes de que pudiera hacer un movimiento, una fuerza invisible los empujó hacia atrás. El altar comenzó a emitir un rugido ensordecedor, y las paredes de la cámara comenzaron a cerrarse lentamente, como si estuvieran a punto de devorar todo lo que tocaban. Don Enrique, con el corazón acelerado, miró una última vez al objeto misterioso, ahora rodeado por una niebla negra que parecía consumirse a sí misma, y entendió lo que se estaba desvelando. Este lugar, esta cámara, no solo contenía secretos antiguos. Había sido creada para un propósito oscuro, un propósito que estaba a punto de cumplirse. La puerta que había atravesado hace un momento ahora se veía como un simple vestigio de lo que estaba por llegar. «¡Rápido! Fuera de aquí», ordenó don Enrique, mientras la cámara comenzaba a derrumbarse lentamente, las paredes cerrándose a gran velocidad. Era demasiado tarde para escapar sin consecuencias. El precio por conocer lo que había detrás del altar podría ser mucho más alto de lo que cualquiera de ellos hubiera imaginado. Capítulo 11. El sacrificio necesario. La oscuridad de la cámara había crecido tan espesa que parecía comerse la luz misma, como una bestia hambrienta devorando todo a su paso. Los ecos de las piedras que crujían y los susurros lejanos eran lo único que rompían el silencio absoluto, un silencio que presagiaba algo mucho más grande y terrible. El altar había comenzado a desmoronarse en pedazos, como si se estuviera desintegrando bajo la presión de una fuerza invisible. La grieta que había aparecido antes se había expandido aún más, y de ella surgían sombras que no parecían pertenecer al mundo físico, sombras que se retorcían y se arrastraban por las paredes, deslizándose con una rapidez que causaba escalofríos. Don Enrique y sus compañeros retrocedieron aún más, pero el terreno bajo sus pies ya no era firme. Era como si la misma cámara se estuviera desvaneciendo, como si no fuera más que una ilusión creada por algo mucho más antiguo que ellos, algo que no podía ser comprendido por la mente humana. «¿Qué está pasando?»,
preguntó don Álvaro, su voz quebrada, llena de desesperación. Esto es un mal presagio. Nada de esto está bien. El aire en la sala se volvió denso, frío como el hielo, y los ojos de don Enrique se abrieron como si intentara comprender algo que aún se le escapaba. Es como si fuéramos parte de un juego que no entendemos, murmuró, tocando su frente con la mano, sintiendo que su mente comenzaba a nublarse por la presión de la situación. No es un juego, intervino un susurro bajo, uno que parecía provenir del altar mismo. Es un sacrificio necesario. La voz resonó con una fuerza sobrenatural, haciéndolos estremecerse. Todos miraron al altar, donde las sombras ahora formaban figuras humanas, oscilando en el aire con una energía palpable. La luz que emanaba de la grieta parecía ser la fuente de esas formas, y las sombras parecían cobrar vida propia, lanzándose hacia los hombres como una tormenta de oscuridad que amenazaba con tragarlos por completo. Un sacrificio, repitió don Enrique, aunque las palabras le sabían amargas en la lengua. ¿Quién será el elegido? La pregunta quedó suspendida en el aire, y nadie se atrevió a responder. El sacrificio al que se refería la voz parecía inevitable, como si la misma estructura del mundo se estuviera alineando para forzar un destino trágico sobre ellos. De repente, el altar emitió una explosión de luz blanca, cegadora. El suelo tembló violentamente, y una fuerza invisible empujó a todos al suelo. Cuando la luz comenzó a desvanecerse, el aire se calmó, pero algo había cambiado. Los hombres se levantaron con dificultad, frotándose los ojos y tratando de recuperar sus sentidos. Frente a ellos, en el centro del altar, un ser sombrío apareció, una figura alta y vestida con ropas de un color que no se podía distinguir con claridad. La figura estaba rodeada de una niebla espesa, y su rostro, aunque indistinguible, transmitía una sensación de profunda antigüedad y poder. Yo soy el guardián del umbral, dijo la figura con voz grave, profunda, como el retumbar de un trueno distante. He estado esperando por siglos, esperando el momento en que el sacrificio fuera necesario. Don Enrique sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Sacrificio?, preguntó, con voz firme, aunque su alma vacilaba. ¿Qué tipo de sacrificio? El sacrificio que permitirá abrir el portal, respondió el guardián, su voz llenando la sala de un eco siniestro. El sacrificio que traerá consigo el despertar de lo que está dormido. El sacrificio que solo puede ser realizado por uno de ustedes. ¿Por qué?, preguntó don Álvaro, su rostro pálido. ¿Por qué necesitamos hacer esto? ¿Por qué no podemos simplemente marcharnos? El guardián sonrió, aunque no era una sonrisa que brindara consuelo. Porque no hay retorno, joven mortal. El sacrificio debe hacerse para sellar el destino del mundo. Y solo uno de ustedes podrá ser el elegido para cumplir con esta antigua tradición. El miedo comenzó a crecer en el corazón de los hombres. Sabían que no había marcha atrás. El sacrificio al que el guardián se refería no era una opción, era una necesidad, una obligación impuesta por fuerzas mucho mayores que cualquier voluntad humana. ¿Quién será el elegido?, preguntó don Enrique, su voz temblorosa a pesar de su intento por mantenerse firme. La figura del guardián se inclinó hacia adelante, como si estuviera tomando una decisión que no le pertenecía. El elegido será aquel que comprenda el precio que debe pagar. El elegido será aquel cuyo corazón sea lo suficientemente puro para enfrentar la oscuridad. Con esas palabras, el guardián alzó sus manos, y una luz cegadora comenzó a emanar de su ser. El aire comenzó a cargarse de electricidad, y una energía oscura comenzó a envolverse alrededor de los hombres, como si estuvieran atrapados en una telaraña invisible. El sacrificio no es solo un acto físico, continuó el guardián. Es un acto de voluntad. Un sacrificio de alma, mente y cuerpo. Solo uno de ustedes tiene la fuerza para cumplirlo. Don Enrique sintió una presión insoportable sobre su pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. La necesidad de tomar una decisión se estaba apoderando de él, pero algo dentro de él le decía que cualquiera de ellos podría ser el elegido. Y sin embargo, el destino no dejaba opción a la duda. ¿Quién hará el sacrificio?, volvió a preguntar el guardián, su voz ahora como un susurro helado que cortaba la mente. ¿Quién será el que se entregue para que los demás sobrevivan? En ese instante, don Enrique entendió que la respuesta debía salir de su corazón, pero también que la decisión que tomara cambiaría para siempre la historia de todos ellos.
Este capítulo revela las verdaderas intenciones detrás del altar y la misión que los hombres deben cumplir. El sacrificio, más allá de lo físico, parece implicar una prueba moral y espiritual, y el futuro de todos ellos depende de una elección que debe ser tomada con una mente clara y un corazón dispuesto. Capítulo 12. El elegido. El aire en la sala se tornó aún más espeso, como si cada palabra del guardián estuviera impregnando los muros con una presión creciente. Los hombres se miraban entre sí, sin saber si la pregunta que pendía en el aire les pertenecía a ellos, si ellos eran los que debían ofrecerse para cumplir con la voluntad del guardián, o si había alguna otra opción que aún no comprendían. Don Enrique se sintió como si una fuerza invisible lo empujara hacia el altar, como si algo dentro de él le dijera que la respuesta debía venir de él. Pero el miedo lo paralizaba. ¿Cómo podía ser él el elegido para tan grande sacrificio? ¿Cómo podía saber si tenía la fuerza necesaria para enfrentar lo que vendría? ¿Quién será el elegido?, repitió el guardián, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. El sacrificio debe hacerse, y solo uno de ustedes puede hacerlo. ¿Quién tiene el coraje de entregar su alma, su cuerpo, su vida, por el bien de los demás? Los otros hombres retrocedieron, y aunque ninguno lo dijo en voz alta, sus rostros lo delataban. Nadie quería tomar esa decisión. Nadie quería cargar con ese peso. Y, sin embargo, el guardián les había dejado claro que no había escape. Uno de ellos debía sacrificarse. Don Enrique observó a los demás, con la esperanza de que alguno de ellos tomara la iniciativa. Pero todos parecían tan perdidos como él. La angustia era palpable en sus miradas, y un silencio denso cayó sobre la sala. Nadie quería dar el paso, nadie quería ofrecerse, pero la verdad era innegable. El sacrificio estaba destinado a ser cumplido, y no había nada que pudieran hacer para evitarlo. En ese instante, don Enrique sintió una extraña calma, como si una parte de él estuviera aceptando lo inevitable. Sabía que no podía huir de su destino, y algo en su interior le susurraba que debía ser él quien tomara la decisión, quien asumiera el rol del elegido. «Soy yo el elegido», murmuró en voz baja, aunque las palabras parecían un susurro contra el rugir de su propio corazón. Los otros hombres lo miraron con sorpresa, sin comprender completamente lo que acababa de decir. Pero don Enrique no les permitió dudar más. Sabía que no podía esperar a que alguien más lo hiciera. No había tiempo para eso. El guardián asintió lentamente, su rostro ahora más oscuro que antes, y su sonrisa, aunque invisible, podía sentirse en el aire. «Así será», dijo con voz solemne. «El elegido ha hablado». Don Enrique dio un paso al frente, acercándose al altar. A cada paso que daba, sentía que el suelo bajo sus pies se volvía más inestable, como si la realidad misma estuviera a punto de desmoronarse. Y, sin embargo, no vaciló. El sacrificio era el precio de la salvación, el precio de la redención, y él estaba dispuesto a pagarlo. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz firme, aunque el miedo seguía latiendo en su pecho. El guardián levantó su mano, señalando el altar con un gesto lento pero imponente. «Solo tú puedes dar el paso final», dijo. «Tú debes sellar el destino de todos los que están aquí. Lo que está por venir es el cierre de un ciclo. No hay marcha atrás. Solo hay un camino, y es el tuyo». Un estremecimiento recorrió el cuerpo de don Enrique mientras se acercaba más al altar. A cada paso, la oscuridad parecía apoderarse de la sala, y las sombras, antes inofensivas, comenzaban a moverse de manera inquietante. Las figuras espectrales que emergían de las grietas del altar se arrastraban por el suelo, como si estuvieran esperando a que se completara el ritual, esperando que la acción que él tomara diera pie al despertar de una fuerza más allá de su comprensión. «Este es el momento», murmuró el guardián. «El elegido debe ser el primero en caminar a través de la oscuridad. Solo así se abrirán las puertas que nos llevan hacia lo desconocido». Don Enrique cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Sabía que ya no había vuelta atrás. El sacrificio no se trataba solo de su vida, sino de algo mucho mayor, algo que involucraba a todos los presentes. Solo él podía abrir el portal, solo él podía permitir que el ciclo de la oscuridad y la luz se cerrara. Con decisión, se acercó al altar, sus pasos resonando en el suelo como una sentencia. El aire se volvía más pesado a cada segundo, y podía sentir la energía que emanaba de las grietas, como si todo estuviera alineado para este único momento. De repente, cuando se encontraba justo frente al altar, una voz resonó en su mente.
No era la del guardián, sino algo mucho más profundo, más ancestral. ¿Estás dispuesto a perderte por completo, a sacrificarte por el bien de todos? ¿Estás dispuesto a dejar ir lo que eres para permitir que otros vivan? Las palabras vibraron en su ser, y don Enrique sintió una sensación de infinita soledad. La verdad se le presentó en toda su crudeza. Este sacrificio no solo era físico, sino también espiritual. Tendría que desprenderse de su humanidad, de sus propios deseos y miedos, para convertirse en algo más allá de lo que había sido. Con una respiración temblorosa, pero firme, don Enrique dio el último paso, colocándose sobre el altar. Estoy dispuesto, dijo con voz clara, sin titubeos. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. El guardián asintió una vez más, y la sala se llenó de una energía palpable, como si el aire mismo estuviera a punto de romperse. Entonces, el sacrificio será cumplido. El tiempo pareció detenerse, y la luz que emanaba del altar se intensificó, cegando a todos los presentes. El sacrificio de don Enrique había comenzado, y el destino de todos los que estaban allí estaba ahora sellado. Este capítulo marca el momento crucial en el que don Enrique toma la decisión de sacrificarse por el bien de los demás, comenzando así el verdadero enfrentamiento con las fuerzas oscuras que han estado manipulando los eventos. El acto de sacrificio no solo es físico, sino también espiritual, y el futuro de todos los personajes depende de lo que ocurra a partir de este momento. Capítulo 13. El sacrificio cumplido. El resplandor del altar aumentó en intensidad, bañando a don Enrique en una luz cegadora. Los muros de la sala comenzaron a temblar, como si la estructura misma del mundo se estuviera resquebrajando a su alrededor. Los hombres presentes, testigos de aquel momento trascendental, retrocedieron, incapaces de comprender lo que ocurría ante sus ojos. El aire se volvió espeso, pesado, impregnado de una energía desconocida que parecía arrastrar todo a su paso. Don Enrique permaneció inmóvil sobre el altar, su cuerpo erguido, como si ya no fuera el quien controlara sus movimientos. El poder del sacrificio comenzaba a tomar forma dentro de él, transformándolo, despojándolo poco a poco de su humanidad. A su alrededor, las sombras se retorcían, y figuras fantasmales emergían de las grietas del suelo, como si fueran los guardianes de este ritual oscuro. La voz del guardián resonó, pero esta vez no era la misma de antes. Había una resonancia, una vibración extraña que parecía provenir de lo más profundo de la tierra. Lo has hecho. El sacrificio ha sido cumplido. El portal se abrirá, pero aún no sabes a qué nos enfrentamos. El sacrificio no es solo tu vida, sino el sacrificio de toda tu alma. El precio que has pagado es más grande de lo que imaginas. Pero solo con ello podremos alcanzar lo que deseamos. Las palabras del guardián retumbaban en su mente. Don Enrique no podía responder, no podía procesar lo que sucedía a su alrededor. Estaba atrapado en un estado entre la vida y la muerte, entre la conciencia y el olvido. A su alrededor, la sala había cambiado. Ya no era una simple habitación. Las paredes se habían transformado en columnas negras, como si la misma oscuridad hubiera invadido cada rincón. El aire se había vuelto frío, y una neblina densa comenzó a envolverlo todo. Las sombras que antes eran meras presencias se volvieron más reales, más tangibles, hasta que tomaron formas humanas, figuras sombrías que observaban en silencio. Cada una de ellas parecía tener un propósito, una intención que don Enrique no alcanzaba a comprender. El sacrificio ha comenzado, continuó el guardián, su voz ahora cargada de una serenidad casi inquietante. Pero el precio que pagaste no es suficiente. Lo que te espera es algo más allá de cualquier sacrificio físico. Estás a punto de enfrentarte al verdadero rostro de lo desconocido, lo que pocos han tenido el valor de ver. El tiempo parecía ralentizarse a medida que las sombras se acercaban. Don Enrique sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras los murmullos de las figuras sombrías llenaban la sala, sus voces ininteligibles, pero llenas de una carga emocional inmensa. En el fondo de su ser, comprendió que aquello no era solo un sacrificio en nombre de los demás, sino algo mucho más profundo, algo que comprometía su existencia misma. La luz que lo envolvía comenzó a disiparse lentamente, revelando en su lugar una oscuridad total. Era como si el espacio entero hubiera quedado absorbido por la sombra, y don Enrique, aún sobre el altar, estaba atrapado en el centro de todo ello. Pero a pesar de la opresión de la oscuridad, algo en su interior lo mantenía firme, algo que le decía que debía continuar, que debía seguir adelante,
sin importar las consecuencias. Y entonces, ocurrió. Un estallido de luz quebró la oscuridad, una explosión de energía pura que emanó desde el mismo centro del altar. Don Enrique cerró los ojos por un instante, y cuando los abrió nuevamente, la sala había cambiado por completo. Ya no estaba rodeado de sombras. La luz era más brillante que nunca, pero no era una luz común. Era una luz que emanaba desde dentro de él, como si su sacrificio hubiera abierto una puerta que antes estaba cerrada. «Has pasado la prueba», dijo el guardián, ahora más cercano que antes, su rostro iluminado por la misma luz que don Enrique emanaba. «Lo que ha comenzado es irreversible. Lo que has abierto es más grande de lo que entiendes. La puerta está abierta, pero el precio que has pagado no se puede deshacer. El sacrificio ha cambiado todo, incluso a ti». Don Enrique miró sus manos, y por un momento, creyó verlas transformarse, como si su propia esencia estuviera siendo reconfigurada. No sabía si aquello era real o si había cruzado una línea entre la vida y la muerte, pero lo cierto era que algo había cambiado en él. Ya no era el mismo. Ya no era solo don Enrique. Algo más había tomado su lugar. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó con voz firme, aunque su corazón aún latía con fuerza, como si algo lo estuviera empujando hacia adelante, hacia lo desconocido. El guardián sonrió, aunque sus ojos reflejaban una tristeza profunda. «Ahora lo sabrás. La pregunta que debes hacerte es si estarás preparado para lo que vendrá. Este no es el final. Es solo el principio. Lo que has abierto es mucho más grande que cualquier sacrificio. Ahora debes caminar por el sendero que se ha desvelado ante ti». En ese instante, don Enrique comprendió que su vida ya no le pertenecía. La oscuridad y la luz que lo rodeaban no eran opuestas, sino complementarias. Lo que había hecho no era solo un sacrificio por los demás, sino un cambio radical en su propia existencia. Ya no podría regresar. Había cruzado el umbral hacia lo desconocido, y no sabía si estaba listo para enfrentar lo que vendría. Pero no había marcha atrás. Las sombras comenzaron a disolverse, y las figuras sombrías se desvanecieron en el aire. El altar, ahora cubierto por una luz cegadora, parecía un portal, una puerta hacia otro mundo. Don Enrique dio un paso hacia él, sin saber si estaba caminando hacia la salvación o hacia la perdición. Pero lo que sí sabía con certeza era que ya no estaba solo. El sacrificio lo había unido a algo mucho más grande, algo que lo arrastraba hacia un destino incierto. Con una última mirada hacia el guardián, don Enrique cruzó el umbral. Y el portal se cerró detrás de él. En este capítulo, don Enrique completa el sacrificio, enfrentándose a las consecuencias que ya no se pueden deshacer. La luz y la oscuridad se entrelazan, transformando su ser y llevándolo por un camino desconocido, donde las fuerzas que ha desatado comenzarán a revelar su verdadero poder. ¿Qué destino le espera? Solo el futuro lo dirá. Capítulo 14. El umbral del destino. El aire era denso, impregnado de un silencio inquietante. Don Enrique caminaba a través de un paisaje que parecía no tener fin. Las sombras que lo habían rodeado en el altar se disolvían a su paso, dejando espacio a una vasta extensión de neblina, como si estuviera caminando por una frontera entre mundos. La luz que lo envolvía emanaba con fuerza, pero su origen era incierto, como si no perteneciera a ninguna realidad conocida. No era sol ni luna, sino una radiación intangible que lo guiaba, la misma que había comenzado a manifestarse al final de su sacrificio. A medida que avanzaba, los ecos del pasado se desvanecían en la niebla. Los rostros familiares, las voces de aquellos que habían marcado su vida, se disolvían lentamente, como si fueran ilusiones que nunca llegaron a ser verdaderas. El hombre que había sido, el don Enrique que había existido antes del sacrificio, comenzaba a desvanecerse junto a esos recuerdos. Solo quedaba un ser distinto, envuelto en la luz del sacrificio y el peso del desconocido camino que aún le esperaba. El terreno bajo sus pies se tornó irregular, y cada paso que daba parecía llevarlo más cerca de un abismo sin fin. En sus oídos, los murmullos de su mente se confundían con los susurros del viento, creándose una melodía extraña, casi hipnótica, que le provocaba una sensación de desasosiego. La pregunta que había rondado en su mente desde el primer momento de este viaje se volvía más urgente. ¿Qué destino le aguardaba al otro lado de este portal que había abierto? De repente, en medio de la niebla, una figura apareció ante él. No era una sombra ni una aparición cualquiera. Era humana, aunque su presencia irradiaba una intensidad sobrenatural.
Una mujer vestida con una túnica que parecía estar tejida de la misma luz que lo rodeaba. Su rostro, delicado y sereno, reflejaba una sabiduría antigua, y sus ojos, profundos como el abismo, lo miraban con una mezcla de compasión y pena. Don Enrique, dijo la mujer, su voz suave como el murmullo del viento, pero firme en su tono. Has cruzado el umbral. Lo que has dejado atrás no te pertenece ya. El sacrificio ha marcado el comienzo de tu verdadero destino, un destino que no puedes comprender completamente aún. Don Enrique se detuvo frente a ella, su mente llena de preguntas que no encontraba palabras para formular. La mujer parecía conocer sus pensamientos antes de que él los pronunciara. ¿Quién eres?, logró preguntar, su voz llena de curiosidad y miedo a la vez. Soy una guía, respondió la mujer. He sido enviada para acompañarte en este camino que has elegido, un camino que no tiene vuelta atrás. Lo que buscaste al sacrificarte era la apertura de una puerta, pero ahora que has cruzado, el mundo que conocías ya no existe. Ahora habitas en el umbral entre lo que era y lo que será. Don Enrique intentó procesar sus palabras, pero la confusión lo embargaba. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era este el final de su viaje o el comienzo de algo mucho más grande que él mismo? La puerta que has abierto no es solo un paso hacia el futuro, continuó la mujer, es también una puerta hacia ti mismo. El sacrificio no solo ha alterado la realidad que te rodea, sino que ha transformado tu ser más profundo. Ahora debes entender quién eres en este nuevo contexto. Y, sobre todo, debes aprender a aceptar lo que has desatado. ¿Aceptar qué?, preguntó don Enrique, incapaz de comprender el alcance de sus palabras. Lo que has desatado es una fuerza que va más allá de lo humano. El sacrificio ha conectado tu esencia con lo que está más allá de la vida, y esa conexión te da poder, pero también te ata a algo que no puedes controlar. El precio que pagaste ha alterado el curso de los eventos, y con ello, el destino de todos aquellos que están conectados a ti. Ahora serás testigo de lo que ocurre cuando las puertas entre los mundos se abren. La mujer extendió una mano hacia él, y con un gesto suave, le indicó que la siguiera. Ven, dijo, el tiempo que has conocido se desvanece. Lo que está por venir es más grande que cualquier sacrificio que hayas hecho. Lo que has abierto no es solo un portal a otro mundo, es también una revelación de tu propia naturaleza, una revelación que no podrás ignorar. Don Enrique, aún en shock, no dudó. De alguna manera, se sintió impulsado a seguirla, como si su voluntad ya no le perteneciera. La mujer comenzó a caminar y, sin pensarlo, él la siguió, atravesando la niebla que parecía volverse más espesa con cada paso que daban. El camino que recorrían estaba despojado de toda estructura. No había senderos ni señales, solo una sensación abrumadora de desorientación. Pero, a medida que avanzaban, don Enrique comenzó a sentir algo extraño en el aire, como si el tiempo se estuviera disolviendo a su alrededor. Las voces del pasado, los recuerdos que aún lo perseguían, se desvanecían por completo, y lo único que quedaba era este momento, este viaje que parecía ser la única realidad. La mujer lo condujo hacia una gigantesca abertura, una grieta en la niebla que se extendía como un portal hacia algo desconocido. Al acercarse, don Enrique vio que más allá de la grieta había una vasta llanura, una extensión infinita que se perdía en el horizonte, y en el centro de ella, una figura se alzaba. Era un ser humanoide, pero su presencia estaba impregnada de una luz que desbordaba todo lo que él había visto antes. Allí está el corazón de tu sacrificio, dijo la mujer, su voz ahora cargada de solemnidad. Es allí donde encontrarás la verdad de lo que has desatado. Don Enrique no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su cuerpo. Aquella figura, aquel ser de luz, parecía tener un poder inalcanzable, y sin embargo, sabía que debía enfrentarse a él. Sabía que la verdad que buscaba, la verdad que había desatado al cruzar el umbral, estaba allí, esperándolo. Con el corazón latiendo con fuerza, avanzó hacia la figura en el horizonte, consciente de que su destino estaba irrevocablemente sellado. No importaba lo que encontrara al final de ese camino. Lo único que sabía era que ya no podía volver atrás. Este capítulo lleva a don Enrique más allá del sacrificio, adentrándose en un territorio desconocido y místico donde se enfrenta a las repercusiones de sus decisiones. Está a punto de descubrir el verdadero significado de lo que ha desatado y de lo que le espera en el horizonte. ¿Estará listo para enfrentar lo que viene? ¿Qué secretos se revelarán ante él? El siguiente capítulo podría traer la respuesta. Capítulo 15.
El desenlace final. El aire se sentía denso y pesado mientras don Enrique se acercaba a la figura luminosa que se erguía en el horizonte. Cada paso parecía prolongarse, como si el tiempo mismo se estirara y se desvaneciera ante su presencia. El terreno que pisaba ya no parecía sólido, sino una amalgama de sombras y luces que cambiaban a medida que él avanzaba. La figura al frente, con su resplandor cegador, se mantenía inmóvil, pero su presencia irradiaba una serenidad absoluta que contrastaba con la tormenta de pensamientos y emociones que sacudían la mente de don Enrique. Al llegar a una distancia corta, la figura comenzó a transformarse, como si fuera una ilusión que cambiaba de forma. Poco a poco, las líneas de su cuerpo se definieron, revelando la forma de un ser humano, pero con una luz tan intensa que sus rasgos se desdibujaban, como si estuviera hecho de la misma esencia que el aire que lo rodeaba. Don Enrique se detuvo, cautivado por la presencia de aquel ser. No podía comprender del todo lo que veía, pero algo en su interior le decía que había llegado al umbral de una verdad trascendental. Su corazón latía con fuerza, y su respiración era irregular. No podía dar marcha atrás. Había llegado demasiado lejos. «Bienvenido, don Enrique», dijo la figura, su voz profunda, resonante, como el eco de un vasto océano. «Has cruzado el umbral. Has hecho lo que muchos temen, y has pagado el precio de lo que has desatado. Ahora, estás ante el final de tu viaje, ante la verdad que buscaste, pero que jamás imaginaste encontrar». «¿Qué es esto?», preguntó don Enrique, su voz temblorosa. «¿Qué he desatado? ¿Qué me espera aquí?». La figura levantó una mano, y al hacerlo, el aire que los rodeaba se agitó como si respondiera a su gesto. «Lo que has desatado no es algo externo, don Enrique. El sacrificio que realizaste no fue solo un sacrificio hacia los demás, sino hacia ti mismo. Has liberado una verdad profunda sobre tu ser, una verdad que te ha transformado para siempre». Don Enrique no podía comprender completamente sus palabras. ¿Una verdad? ¿Qué tipo de verdad? Has liberado la esencia que habita en tu interior. La luz que ves aquí, el poder que has tocado, es solo un reflejo de tu propia alma. Lo que buscaste al sacrificarte no era un poder ajeno, sino una conexión con lo que eres en lo más profundo. Al cruzar este umbral, has confrontado la muerte, el sacrificio y la transformación. Ya no eres el mismo. «Pero, ¿qué significa eso para mí?», replicó don Enrique, con una mezcla de miedo y fascinación en su voz. «Significa que ahora tienes el conocimiento de tu verdadera naturaleza», respondió la figura con una serenidad que desbordaba todo sentido común. «Lo que has hecho al sacrificarse fue liberarte de las limitaciones que te imponía la vida anterior. Has pasado por la muerte, y por ello, ya no temes a lo que venga después. Has tocado lo eterno y ahora eres parte de ello». Don Enrique cerró los ojos por un momento, intentando asimilar las palabras de aquella figura. Su mente daba vueltas, pero poco a poco, algo comenzaba a calar hondo en su interior. ¿Era posible que todo lo que había vivido, toda su lucha, fuera solo un preludio de lo que estaba por venir? Entonces, ¿este sacrificio no tiene fin?, preguntó, aún buscando respuestas. «La muerte no es el fin, don Enrique», replicó la figura. «Es solo una transición. Tú, al igual que todo ser humano, has tocado la esencia de la vida misma. Al atravesar esta puerta, has desatado una verdad que va más allá del conocimiento humano. Pero lo que ha sucedido no es algo que puedas cambiar. Has alcanzado el umbral de la eternidad, y lo que hagas con este conocimiento dependerá solo de ti». Don Enrique miró hacia el horizonte, donde la luz parecía convertirse en un vasto mar de colores indescriptibles, un espacio sin tiempo ni forma, que lo absorbía todo. Un mar infinito de posibilidades. Ya no sentía miedo. En su lugar, había una calma profunda, una paz que lo rodeaba y lo invadía por completo. «La verdad que buscas está dentro de ti», dijo la figura. «Solo tú puedes decidir qué hacer con ella». Con un último vistazo hacia la figura luminosa, don Enrique sintió que el tiempo, tal como lo había conocido, había llegado a su fin. No era una muerte lo que había experimentado, sino una transformación. No era una verdad sencilla, ni una verdad fácil, pero ahora la entendía. Había desatado algo en su interior, algo que no podría controlar, pero que le pertenecía, algo tan profundo como el alma misma. La figura comenzó a desvanecerse, y con ella, el resplandor que la rodeaba. En su lugar, una silueta humana apareció, de aspecto familiar, su propio rostro,
pero transformado. Don Enrique se miró a sí mismo, entendiendo finalmente que lo que había cambiado no era su cuerpo, sino la comprensión que tenía de su ser. Había cruzado la puerta, había tocado lo eterno, y había regresado, pero ya no era el mismo. Con una última respiración profunda, dio un paso hacia adelante, consciente de que, aunque su viaje había llegado a su fin, el verdadero camino comenzaba ahora. Este capítulo cierra la historia de Don Enrique, culminando su viaje a través de sacrificio, transformación y autoconocimiento. La revelación final, el descubrimiento de su verdadera naturaleza, lo deja en paz con su destino, mientras que abre las puertas a nuevas posibilidades. ¿Qué hará con este conocimiento? La obra no nos da una respuesta definitiva, dejando al lector y al oyente con la libertad de imaginar su propio final. Y así llegamos al final de esta fascinante historia de doncel de Don Enrique el Doliente de Mariano José de Larra. Si te ha gustado este relato, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte más audiolibros como este. Tu apoyo es muy importante para seguir trayendo más contenido como el de hoy. Gracias por escuchar y hasta la próxima.